cada mañana, mi día empieza igual. El crujido del suelo bajo mis pies, el aroma a café y el suave crujido de las hojas del calendario al tachar un día más. Mi casa en Denbigh es vieja, como la mayoría de las casas de nuestro pueblo. De 2 pisos, con la pintura desconchada en la fachada y una terraza que cruje, ha sido testigo de 65 años de mi vida. Me llamo Neya Hammond. Llevo 20 años trabajando en la oficina de correos local, clasificando las cartas y paquetes que llegan a nuestro pueblito. No es el trabajo que soñaba de joven, pero me ha mantenido a flote desde que Earl, mi esposo, falleció hace 5 años. Un infarto se lo llevó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de despedirme. Ese miércoles por la mañana, me levanté a las 6 como siempre, preparé café y avena, y encendí la radio. La voz del locutor murmuró algo sobre la subida del precio de la gasolina. Noticias como esa me ponían ansioso, pero ahora he aprendido a ignorar lo que no puedo cambiar. Otro día, Earl, dije, mirando la foto de mi esposo en la mesa de la cocina. Lo veía sonriendo mientras mostraba su pesca, una trucha enorme que había pescado en el lago Chesco. Era una de sus pocas debilidades, la pesca. Por lo demás, Earl era frugal hasta la tacañería. Cada centavo cuenta, Neya, decía a menudo, examinando la factura de la luz o rechazando una camisa nueva porque la vieja todavía se podía usar. Gracias a su frugalidad, teníamos unos pequeños ahorros, nada del otro mundo, $28,000 en una cuenta bancaria y una casa cuya hipoteca ya estaba pagada hacía tiempo. Puede que a muchos les parezca poca cosa, pero para mí era un colchón de seguridad en caso de enfermedad u otras circunstancias imprevistas. Después de terminar mi café, me puse la camisa de mi uniforme de cartero, una azul claro con un emblema en el bolsillo. 20 minutos después, estaba de pie junto a la mesa de clasificación de nuestra pequeña oficina de correos. Buenos días, Neya, me saludó Doris, la única compañera con la que compartíamos el turno de la mañana. Doris era 10 años menor que yo, pero ya se quejaba de artritis en los dedos. ¿Cómo estás hoy? Lo de siempre, respondí, poniéndome los guantes de trabajo. Café, radio y charlar con la foto de mi marido. Supongo que me estoy convirtiendo en esa vieja loca de la que hablan los niños. Doris se rió. No estás loca ni de loco, solo eres peculiar. Sonreí. Me gustó que nadie en nuestro grupito se tomara la vida demasiado en serio. Hacíamos bromas mientras revisábamos los correos, y el día pasó más rápido. Kate llamó, dijo Doris, entregándome un fajo de sobres. Preguntó cuándo terminarías hoy. Suspiré. Kate, mi único hijo, era un hombre complicado. A los 39 años, aún no había aprendido a valerse por sí mismo. De niño, era un chico dulce con hoyuelos en las mejillas y cabello rubio como el de Earl. A menudo se sentaba en el porche esperando a su padre que volviera del trabajo y era el primero en correr a recibirlo. Pero la adolescencia lo cambió todo. Kate empezó a juntarse con chicos desfavorecidos, a faltar a la escuela y, a los 16, lo atraparon robando en una tienda. Earl era duro con él. Un hombre tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, decía. Pero siempre defendía a mi hijo, buscando excusas para su comportamiento. Quizás ese fue mi error. Cuando Kate cumplió 18 años, dejó la escuela y consiguió trabajo en un taller mecánico. Se quedó allí 3 meses. Luego estuvo en la construcción, una gasolinera, un servicio de reparto. Nunca duró mucho en ningún sitio. Y entonces empezaron los préstamos. Al principio, eran pequeñas cantidades. Mamá, necesito $50 antes del día de pago. Te los devuelvo el mes que viene, te lo prometo. Pero nunca los devolvió. Y las cantidades fueron aumentando cada vez más. ¿Qué quería esta vez?, le pregunté a Doris, aunque ya sabía la respuesta. No me lo dijo, se encogió de hombros. Pero su voz sonaba tensa. Significaba que Kate estaba en apuros otra vez. Seguí clasificando, intentando no pensar en la conversación que tendría con mi hijo. Con los años que trabajé en correos, aprendí a identificar el contenido de los sobres por su apariencia. Los sobres gruesos y formales solían contener facturas o avisos. Los sobres delgados y coloridos contenían anuncios, y las cartas manuscritas eran cada vez más escasas en la era digital. Al mediodía, me tomé un descanso y entré en una pequeña cafetería frente a la oficina de correos. Sentado junto a la ventana con una taza de té, vi el destartalado sedán de Kate entrar en el aparcamiento.
Apagó el motor, pero no salió del coche enseguida. Lo vi hablando por teléfono, gesticulando vigorosamente. Su rostro reflejaba preocupación. Finalmente, salió del coche y se dirigió a la cafetería. Noté que sus vaqueros parecían nuevos y un reloj que no había visto antes brillaba en su muñeca. Me pregunté de dónde habría sacado el dinero para esas compras. «Hola, mamá», dijo Kate, sentándose frente a mí. Intentó sonreír, pero era una sonrisa forzada. «¿Cómo estás?» «Bien», dije, observando su rostro. A pesar de sus intentos de parecer despreocupado, había tensión en sus ojos. «¿Y tú?» «Estoy bien», respondió demasiado rápido. «El trabajo va bien. Vera está contenta con su nuevo puesto en la compañía de seguros. Y Pearl, deberías ver sus dibujos. Se está convirtiendo en una verdadera artista». Sonreí al mencionar a mi nieta. Pearl, la hija de 6 años de Kate y Vera, era la luz de mi vida. A diferencia de su padre, era responsable, más allá de su edad, y siempre decía la verdad, incluso cuando era inoportuna. «Me alegra oírlo», dije. «Hace mucho que no veo a Pearl. ¿Por qué no la traes este fin de semana?» «Claro», asintió Kate, pero lo vi tamborilear nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Mira, mamá, tengo un problemita». Ahí está. Sabía que la conversación llegaría a esto. «¿Qué pasa esta vez?», pregunté, intentando mantener la voz neutra. «Tengo que pagar la reparación del coche», dijo, evitando mi mirada. «Se me rompió la transmisión y no puedo trabajar sin coche. Son $2,000, pero ahora mismo solo tengo 800. Te lo devuelvo todo el mes que viene, te lo prometo». Miré a mi hijo, recordando todas sus promesas anteriores. ¿Cuántas veces había dicho lo mismo? ¿Docenas? ¿Cientos? ¿Y cuántas veces había devuelto el dinero? Ninguna. «Kate», empecé, «la última vez que me pediste dinero fue para un apuro temporal. Y la última vez también. Te he dado casi $3,000 en los últimos 6 meses. ¿A dónde fueron?» Su rostro se tensó. «Ya te lo dije. Préstamo del coche, facturas de la casa, la universidad de Pearl. La vida es cara, mamá. No todos pueden ser tan ahorrativos como papá». La mención de Earl me erizó. Kate sabía que era un tema delicado. «Tu padre era frugal porque pensaba en el futuro», dije. «Nuestro futuro y el tuyo también». «Sí, y por eso nunca íbamos a ningún sitio, usábamos la misma ropa durante años y vivíamos al borde de la pobreza a pesar de tener dinero», espetó Kate. «¿De qué sirve ahorrar si no vives la vida al máximo?» Era una vieja discusión. Kate siempre pensaba que Earl y yo éramos demasiado ahorrativos, que estábamos postergando la vida. No se daba cuenta de que gracias a esa frugalidad yo ahora tenía una casa y una cuenta bancaria, mientras que él, con su filosofía de vivir al día, estaba constantemente endeudado. «No puedo darte $1,200, Kate», le dije con firmeza. «Yo también tengo facturas de calefacción y necesito cambiar el calentador de agua». Esto era solo parcialmente cierto. El calentador de agua estaba muy roto, pero podía permitirme cambiarlo y ayudar a mi hijo. Sin embargo, estaba harto de ser su cajero automático. El rostro de Kate se ensombreció. «¿En serio, mamá? ¿Estás rechazando a tu propio hijo?» «No es que no pida nada. Es por trabajo. Sin coche, no puedo ir a ver a mis clientes». «¿Y Vera? ¿No puede ayudar?», pregunté. «Tiene todo su sueldo destinado a su préstamo estudiantil, y su madre está en una residencia de ancianos», respondió Kate rápidamente, demasiado rápido. Sabía que la madre de Vera vivía con su hermana en Ohio y gozaba de buena salud. «Mira, Kate», suspiré. «Puedo darte $500. No más. Y esta vez, de verdad espero un reembolso». Su rostro reflejaba una mezcla de decepción y alivio. «Vale, gracias. Algo es mejor que nada. Pediré el resto a crédito». «Otro préstamo», pensé, pero guardé silencio. Kate era adulto y tomaba sus propias decisiones, aunque fueran malas. Después de comer, Kate se fue y yo volví a la oficina de correos con el corazón en un puño. Amaba a mi hijo, pero sus constantes problemas económicos me estaban agotando.
A veces me preguntaba qué habría dicho Earl al ver en que se había convertido nuestro hijo. Probablemente estaría decepcionado de ambos, de Kate, por ser irresponsable, y de mí por dejar que me presionara. El resto del día transcurrió con normalidad. Clasifiqué cartas, respondí a las preguntas de las visitas y rellené formularios. Este trabajo no requería mucho esfuerzo mental, lo que me permitió sumergirme en mis pensamientos. Pensé en Kate, en Pearl, en el dinero que estaba ahorrando para un imprevisto. Siempre había pensado que este dinero me sería útil en la vejez, cuando ya no pudiera trabajar. Pero, ¿y si Kate seguía pidiendo más y más? ¿Qué me quedaría? A las 5, terminé mi turno y salí. El aire otoñal era fresco y las hojas de los árboles empezaban a amarillear. Caminé a casa lentamente, disfrutando del silencio de las callejuelas de Denditi. Este pueblo no había cambiado. Las mismas tiendas, las mismas caras, el mismo ritmo de vida. Todos se conocían allí, y las noticias corrían más rápido que un incendio forestal. En casa, me preparé una cena sencilla, sopa de pollo y tostadas con mantequilla. Encendí la tele para llenar el silencio, pero no presté mucha atención al programa. Mis pensamientos seguían dando vueltas en la conversación con Kate. Una hora después, sonó el teléfono. Era Vera, mi nuera. A diferencia de Kate, ella siempre parecía más responsable. Aunque últimamente, me había dado cuenta de que a menudo lo apoyaba en sus peticiones de dinero. Hola, Nella, dijo con su voz suave. ¿Cómo estás? Bien, gracias, respondí. ¿Y tú cómo estás? Bien. Hubo una pausa. Oye, Kate dijo que habló contigo hoy. Sabía a dónde quería llegar. Sí, me pidió dinero para arreglar su coche. Le di $500. Me lo dijo Vera. Mira, sé que recurrimos mucho a ti en busca de ayuda y agradezco tu apoyo, pero la situación es muy difícil. Kate está preocupado por perder su trabajo sin coche. ¿Y tu sueldo?, le pregunté sin rodeos. Trabajas en una compañía de seguros, ¿verdad? Hubo una pausa. Sí, pero tenemos muchos gastos. Pearl necesita botas de invierno nuevas, además de la cuota de la casa. Escuché sus excusas, pensando en la frecuencia con la que estas conversaciones habían ocurrido a lo largo de los años. Siempre había alguna necesidad urgente, siempre alguna crisis que solo podía resolverse con mi dinero. Vera, la interrumpí. Ya le dije a Kate que solo puedo darle $500. Eso es todo. Pero Nella, dijo con un tono suplicante, sabes que tienes ahorros. Esto es una crisis familiar. Una crisis familiar, como si eso lo justificara todo. Tengo ahorros para la vejez, dije con firmeza. No voy a ser una carga para ti cuando ya no pueda trabajar, y por eso no puedo regalar dinero. Pero somos una familia, exclamó Vera. ¿No quieres ayudar a tu hijo? Yo estoy ayudando, respondí. $500 son una ayuda. El resto lo tiene que decidir él mismo. La conversación terminó con un tono tenso. Vera dijo que traerían a Pearl de vuelta el fin de semana y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de culpa e irritación. Quizás había sido demasiado dura. Después de todo, Kate era mi único hijo. Pero otra parte de mí, la que recordaba todas las lecciones de Earl sobre responsabilidad financiera, me decía que había hecho lo correcto. Kate nunca aprendería a valerse por sí mismo si seguía salvándolo. Antes de acostarme, revisé mi cuenta bancaria en línea. 28,450 pesos. No era mucho para alguien de mi edad, pero sí suficiente para sentirme segura. Pensé en cuánto nos habíamos esforzado Earl y yo para ahorrar ese dinero, en cómo nos negamos muchas cosas para asegurar el futuro. Apagué la computadora y me acosté en la cama, mirando al techo. La casa estaba en silencio, solo el viejo reloj de la sala contaba los segundos. Pensé en Kate, en sus constantes problemas financieros, en cómo había cambiado en cuanto al dinero. En el fondo, temía que algún día hiciera algo desesperado para conseguir lo que creía que le debían. Con estos pensamientos, me quedé dormida, sin darme cuenta de que mis miedos se harían realidad. Habían pasado 2 semanas desde nuestra conversación con Kate en el café. Durante ese tiempo, había venido 2 veces con Vera y Pearl, lo cual era inusual. Antes, no venían a verme más de una vez al mes. Noté un cambio en su comportamiento.
Kate se volvió especialmente atento. Se interesó por mi salud, se ofreció a ayudar en la casa e incluso arregló un grifo que goteaba en la cocina y estaba a punto de llamar a un fontanero. Vera trajo repostería casera y me preguntó largo y tendido sobre mis planes de futuro. ¿Has pensado en mudarte a un apartamento más pequeño?, me preguntó el domingo pasado mientras me ayudaba a lavar los platos después de cenar. Esta casa tan grande requiere muchísimo mantenimiento, y ya no eres joven. Me gusta mi casa, dije, limpiando un plato. Es donde he pasado toda mi vida con Earl. Además, ¿qué voy a hacer con todas mis cosas? Podrías venderlo o regalarlo, dijo Vera encogida. Era una vieja discusión. Kate siempre pensaba que Earl y yo éramos demasiado ahorrativos, que estábamos postergando la vida. No se daba cuenta de que gracias a esa frugalidad yo ahora tenía una casa y una cuenta bancaria, mientras que él, con su filosofía de vivir al día, estaba constantemente endeudado. No puedo darte $1,200, Kate, le dije con firmeza. Yo también tengo facturas de calefacción y necesito cambiar el calentador de agua. Esto era solo parcialmente cierto. El calentador de agua estaba muy roto, pero podía permitirme cambiarlo y ayudar a mi hijo. Sin embargo, estaba harto de ser su cajero automático. El rostro de Kate se ensombreció. ¿En serio, mamá? ¿Estás rechazando a tu propio hijo? No es que no pida nada. Es por trabajo. Sin coche, no puedo ir a ver a mis clientes. ¿Y Vera? ¿No puede ayudar?, pregunté. Tiene todo su sueldo destinado a su préstamo estudiantil, y su madre está en una residencia de ancianos, respondió Kate rápidamente, demasiado rápido. Sabía que la madre de Vera vivía con su hermana en Ohio y gozaba de buena salud. Mira, al menos 5,000 pesos, dijo Kate. Pero pensaba en 10,000 pesos, ¿te imaginas que dentro de un mes serían 30,000 pesos? Podríamos dividir las ganancias. ¿De dónde vas a sacar 10,000 pesos?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Hubo una pausa. Bueno, estaba pensando que quizás podrías pedirlo prestado. Tienes ahorros, y esta es una buena oportunidad para aumentarlos. Ahí lo tienes. Mentalmente me felicité por no haberle dicho nunca a Kate la cantidad exacta de mi cuenta. Obviamente, pensaba que tenía mucho más dinero del que tenía. Kate, no voy a invertir en ningún plan sospechoso, dije. Y tú tampoco deberías. No es un plan sospechoso, objetó. El hermano de Trevor es un profesional. Sabe lo que hace. Es información privilegiada, mamá. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. Precisamente por eso estoy preocupado, respondí. El tráfico de información privilegiada es ilegal, Kate. No quiero saber nada de eso. Suspiró. Siempre eres así, con miedo a arriesgarte y perder oportunidades. Por eso tú y papá han vivido toda su vida en este lugar remoto en lugar de... ¿En lugar de qué?, lo interrumpí. ¿En lugar de invertir en empresas dudosas y quedarse sin dinero? Earl tenía razón con lo del ahorro, y lo sabes. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Cuando Kate volvió a hablar, su voz sonó más apagada. Bueno, olvídalo. Solo quería que ambos ganáramos dinero. Pero como no quieres, no tienes por qué hacerlo. La conversación terminó poco después, dejándome con una sensación de inquietud. Esta no era la primera idea de inversión cuestionable de Kate. En los últimos años, me había sugerido invertir en criptomonedas, en una startup de bolsas ecológicas e incluso abrir una panadería, aunque ni él ni Vera tenían experiencia en repostería. Siempre lo rechacé, y siempre me acusó de ser demasiado conservador y de tener miedo a correr riesgos. Quizás tenía razón. Quizás realmente estaba perdiendo oportunidades por mi cautela. Pero entonces recordé cómo Earl ahorraba dinero metódicamente cada mes, cómo comíamos comidas sencillas y comprábamos ropa en rebajas para asegurarnos una vejez tranquila, y empecé a sentirme mejor. Al día siguiente, Kate volvió a llamar, pero esta vez su tono era completamente diferente. Mamá, siento lo de ayer, dijo. Tenías razón sobre esa inversión. Hablé con otro conocido y me dijo que me pareció sospechoso. Me sorprendió su disculpa. Kate no solía admitir sus errores. Me alegra que lo hayas resuelto, dije con dulzura. Sí, dijo en voz baja. Oye, tengo que pedirte un favor. Vera tiene cita con el médico mañana y Pearl no tiene con quién dejarla. ¿Podrías vigilarla?
Tardará unas 2 horas como máximo. Claro, acepté de inmediato. A pesar de las dificultades con Kate, adoraba a mi nieta. Tráela. Estaré en casa todo el día. Gracias, mamá, parecía aliviado. Y necesito recoger unos papeles del banco. ¿Podrías darme tu tarjeta? Necesito demostrar que soy tu hijo, y luego me mostrarán la información de la herencia del tío Roy. Fruncí el ceño. El tío Roy, hermano de Earl, murió hace más de 10 años y no dejó herencia. ¿De qué herencia hablas, Kate? El tío Roy se la dio toda a su iglesia. No. Resulta que había algunas acciones a tu nombre, dijo Kate rápidamente. El banco me llamó y me dijo que tenía que presentar un comprobante de paternidad. Sentía la ansiedad crecer en mi interior. Kate mentía, obviamente, pero ¿por qué? Si el banco quiere contactarme por la herencia, me enviarán una carta o me llamarán directamente, dije. Y no necesitan mi tarjeta para comprobar tu paternidad. Bastará con un certificado de nacimiento. Pero, mamá, dijeron, Kate, lo interrumpí. No te voy a dar mi tarjeta. Si hay alguna herencia, iré al banco y la arreglaré yo mismo. Hubo una larga pausa. De acuerdo, dijo finalmente con evidente irritación. Solo intentaba ayudar. ¿Pero si no confías en mí? No se trata de confianza, repliqué, aunque ese era el punto. Es algo que tienes que hacer en persona. Lo que tú digas, dijo Kate con frialdad. Traeré a Pearl mañana de todas formas. Después de esa conversación, no pude evitar la inquietud. ¿Para qué necesitaba Kate mi tarjeta bancaria? ¿Y qué era esa historia repentina sobre una herencia del tío Roy? Esa noche, saqué mi tarjeta de la cartera y la examiné con atención. Era vieja, con los bordes desgastados y números que empezaban a borrarse. La usaba poco, prefería pagar en efectivo. Quizás debería haber pedido uno nuevo o, dado el extraño comportamiento de Kate, haber cambiado el PIN. Llamé al banco y, tras una breve conversación con la operadora, cambié el código. Ahora, en lugar de la fecha de nacimiento de Kate, sí, era así de predecible, el código era la fecha en que Earl y yo nos casamos. Eso me alivió un poco, pero la ansiedad no desapareció del todo. A la mañana siguiente, me desperté temprano. El día prometía ser cálido, uno de esos días dorados de otoño en los que el sol aún calienta, pero el aire ya es fresco. Abrí las ventanas para ventilar la casa y comencé a prepararme para la llegada de Pearl. A la niña le encantaba dibujar, así que saqué el cuaderno de dibujo y los lápices de colores que había reservado especialmente para ella. También horneé galletas con chispas de chocolate, sus favoritas. El olor a vainilla y chocolate inundó la cocina, recordándome a cuando Kate era pequeño y yo solía hornearle las mismas galletas. El timbre sonó a las 11 en punto. Kate estaba en el umbral, de la mano de Pearl. La niña sonrió al verme, y sentí una calidez inmensa en el pecho. Era tan rubia como Kate de niño, pero sus ojos eran como los de Vera, castaño oscuro y atentos. «Abuela», exclamó, abrazándome. «Te extrañé muchísimo». «Yo también, cariño», respondí, besándola en la cabeza. «Pasa. Horneé tus galletas favoritas». Pearl corrió feliz a la cocina y me volví hacia Kate. «¿A qué hora volverás?» «Sobre la 1», dijo, mirando hacia el coche donde Vera esperaba. «La cita con el médico es a las 11:30, pero siempre hay cola». «De acuerdo, llegaremos», asentí. «Pearl estará bien». Kate dudó, como si quisiera decir algo, pero luego asintió y se dirigió al coche. Los vi alejarse y no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. Cuando volví a la cocina, vi que Pearl ya estaba sentada a la mesa, comiendo galletas. «Qué ricas», dijo con la boca llena. «Mami nunca hace galletas. Dice que no tiene tiempo». «Bueno, tengo tiempo de sobra», sonreí, sentándome a su lado. «¿Qué tal la escuela?» «Bien», dijo Pearl, dándole un sorbo a sus galletas con leche. «He aprendido a escribir todas las letras, incluso la G y la S. Son las más difíciles». «Genial», dije. «¿Qué más es interesante?» Pearl habló de su maestra, de sus amigos, del nuevo libro que estaban leyendo en clase. Hablaba sin parar, saltando de un tema a otro, como suelen hacer los niños. La escuché, disfrutando de su entusiasmo e inocencia.
Después de las galletas, nos fuimos a la sala, donde Pearl empezó a dibujar. Estaba concentrada, dibujando líneas, sacando la punta de la lengua con entusiasmo, igual que Kate a su edad. «Esa eres tú, abuela», dijo, mostrando el dibujo. Mostraba una figura canosa con el uniforme azul de cartero. «Y esa soy yo. Estamos juntos». «Es muy bonito», le dije. «Eres un verdadero artista». Pearl se alegró con el cumplido y volvió a pintar. Me senté a su lado, observándola y pensando en lo rápido que pasaba el tiempo. Parecía que fue ayer cuando estaba sentada así con el pequeño Kate. Y ahora tenía su propia hija. «Abuela», dijo Pearl de repente, sin apartar la mirada de su dibujo. «¿Por qué papá quiere quitarte el dinero?» Me quedé paralizada. «¿Qué quieres decir, cariño?» Pearl me miró. «Le dijo a mamá que eres mayor y no sabes gastar el dinero, que él sabría cómo usarlo mejor». Sentí un escalofrío. Kate había hablado de mis finanzas con Vera delante de la niña. «¿Cuándo dijo eso papá?», pregunté, intentando hablar con calma. «Anoche», respondió Pearl, volviendo a su dibujo. Pensaron que estaba dormida, pero fui a buscar agua y lo oí. Papá dijo que si no le dabas la tarjeta, encontraría otra manera. Mi corazón latía más rápido. Así que la solicitud de la tarjeta de ayer no fue casualidad. Kate en realidad planeaba acceder a mi dinero. «¿Qué más dijo papá?», pregunté con cautela. Pearl se encogió de hombros. «No sé». Me fui a la cama. Pero a menudo hablan de dinero cuando creen que no los oigo. Papá siempre dice que necesita más. Miré a mi nieta, intentando comprender lo que oía. Era tan inocente que no entendía el significado de sus palabras. Pero a mí me parecieron una llamada de atención. «Perla», le dije, acariciándole la cabeza. A veces los adultos decimos cosas que no están del todo bien. Es mi dinero, y solo yo decido cómo gastarlo. ¿Entiendes? Ella asintió. Claro que sí. Como mis lápices, yo decido con cuáles quiero dibujar. Así es, sonreí, admirando la lógica de la niña. Pasamos el resto del tiempo dibujando y leyendo libros. Pearl no volvió a mencionar el dinero, y yo no pregunté, para no meterla en problemas de adultos. Pero no podía quitarme sus palabras de la cabeza. Cuando sonó el timbre a las 2, supe con certeza que Kate tramaba algo y tenía que estar preparada. «¿Qué tal?», preguntó Kate al entrar en casa. Parecía tenso, con la mirada recorriendo la habitación como si buscara algo. «Bien», respondí. Pearl, como siempre, fue una chica lista. «¿Qué tal la cita con el médico?» «¿Qué?» «Ay, estuvo bien», dijo distraídamente. «Nada grave. Vera espera en el coche. Pearl, recoge tus cosas. Tenemos que irnos». Pearl empezó a guardar sus lápices a regañadientes. «¿Puedo llevarme el dibujo?», preguntó, mostrándome una hoja donde aparecíamos juntos. «Claro», dije. «Y toma, llévale más galletas a mamá». Le di la bolsa de galletas y ella corrió feliz hacia la puerta. «Enseguida vuelvo». «Solo tengo que ir al baño», dijo Kate, dirigiéndose a la parte trasera de la casa. «Están renovando el baño», mentí rápidamente. «Usa el de la habitación de invitados». Kate se quedó paralizado un momento, asintió y se giró. Sabía que quería revisar mi habitación, donde estaban mi bolso y mi cartera sobre la cómoda. Mientras estaba en el baño, acompañé a Pearl al coche. Vera estaba sentada en el asiento del copiloto, hablando por teléfono. Me saludó con la mano, pero no salió a saludarme. Al volver a casa, vi a Kate bajando las escaleras. «Disculpa la demora», dijo con una sonrisa extraña. «Nos vamos». «Kate», lo detuve. «¿Qué pasa? ¿De qué estás hablando?». Su rostro se tensó. «Ya sabes a qué me refiero, estas constantes peticiones de dinero, preguntas sobre mi tarjeta, intentos de acceder a mis ahorros». «Mamá, te estás volviendo paranoica», me interrumpió. «Solo intento ayudarte. No estás rejuveneciendo y puede que necesites apoyo». «No necesito ese tipo de apoyo», dije con firmeza. «Y no quiero que hables de mis finanzas con Vera, y menos delante de Pearl». Su rostro cambió. Ahora podía ver la irritación en él. «¿Te lo contó todo?».
Maldita sea, esa chica no puede callarse. No soltó nada, repliqué. Solo repitió lo que oyó, y me preocupa lo que oyó. Kate dio un paso hacia la salida. Vera y yo estábamos hablando de las finanzas familiares. Nada fuera de lo común. Mis finanzas no son las de tu familia, dije. Y quiero que lo respetes. Se encogió de hombros. Lo que tú digas, pero cuando necesites ayuda, no recurras a mí. Dicho esto, se marchó, dejándome en el pasillo con el corazón apesadumbrado. Vi cómo se alejaba su coche y pensé en cómo habíamos llegado a este punto. ¿Cuándo se había convertido mi hijo en un hombre que solo me ve como una fuente de ingresos? Fui a la cocina y me senté a la mesa, mirando los dibujos que Pearl había dejado. Uno de ellos mostraba a su familia, Kate, Vera y ella misma, todos sonriendo y tomados de la mano. Tan felices y serenos, su familia parecía la de un niño. Ojalá la realidad fuera igual a esa imagen. Una llamada me sacó de mis cavilaciones. Era Doris, de correos. Nella, no te vas a creer quién vino hoy, dijo sin preámbulos. Tu hijo preguntó cuándo era tu próximo turno y a qué hora sueles comer. Sentí un escalofrío. ¿Y qué le dijiste? Que no podía divulgar los horarios de los empleados, respondió Doris. Parecía decepcionado. Dijo que quería darte una sorpresa. Gracias, Doris, dije. Hiciste lo correcto. Después de la conversación, me quedé mirando por la ventana un buen rato. ¿Por qué querría Kate saber mi horario y qué sorpresa estaba preparando? Me levanté y revisé mi bolso. Mi billetera estaba en su lugar. Mi tarjeta bancaria también. Pero algo me decía que esto no había terminado. Kate claramente tramaba algo, y su visita a la oficina de correos era parte de ese plan. Durante el resto del día, no pude quitarme de encima la sensación de inquietud. Revisé las cerraduras de las puertas y ventanas, algo que nunca había hecho durante el día. Incluso volví a llamar al banco para asegurarme de que mi cuenta estuviera en orden. Por la noche, sonó el teléfono. Era Kate. Mamá, dijo, y su voz sonó inusualmente suave. Quería disculparme por lo de hoy. Tienes razón. No debería haber hablado de tus finanzas con Vera, y menos delante de Pearl. Solo estoy preocupado por ti, ¿sabes? Guardé silencio, sin saber si creer en aquel repentino remordimiento. Oye, continuó, me preguntaba si te importaría cuidar a Pearl mañana. Vera tiene cita con el médico y yo tengo que trabajar. Solo serán un par de horas como máximo. Dudé. Por un lado, me alegraba pasar tiempo con mi nieta. Por otro lado, después de lo que había descubierto hoy, no estaba segura de querer ver a Kate. De acuerdo, dije finalmente. Tráela como ayer. Gracias, mamá, parecía aliviado. Eres la mejor, y siento lo de hoy. No quería molestarte. Me quedé un buen rato con el teléfono en la mano después de la conversación. Algo en la voz de Kate, en su repentina disculpa, me hizo recelar. Rara vez se disculpaba, prefería negar su culpa o culpar a los demás. ¿Por qué de repente se mostraba tan complaciente? Y entonces lo comprendí. Mañana. Quería traer a Pearl de vuelta mañana. Después de que me negué a darle mi tarjeta, después de que quedara claro que sabía lo que tramaba, seguía queriendo entrar a mi casa. Recordé las palabras de Pearl. Papá dijo que si no le dabas la tarjeta, encontraría otra manera. ¿Y si esa, otra manera, tenía que ver con la visita de mañana? La ansiedad que había sentido todo el día se intensificó. Kate estaba planeando algo y tenía que estar preparada. ¿Pero para qué exactamente? ¿Qué podía hacer? Fui a la habitación y saqué mi bolso. La tarjeta bancaria estaba allí, pero ahora no estaba segura de si era suficiente. ¿Y si Kate estaba planeando algo más? ¿Y si quería acceder a mis ahorros de otra manera? Me fui a la cama, pero no pude conciliar el sueño. Mis pensamientos giraban en torno a Kate, su extraño comportamiento y las palabras de Pearl. ¿Qué tramaba? ¿Y cómo podía protegerme? Pasé una noche sin dormir con estos pensamientos, sabiendo que mañana me enfrentaría a algo para lo que quizá no estuviera preparada. La mañana estaba nublada. Nubes grises cubrían el cielo, anunciando lluvia. Me desperté con los primeros rayos de sol que luchaban por abrirse paso entre las densas nubes. Dormí intranquilo.
soñé que Earl intentaba decirme algo, pero no entendía lo que decía. Me quedé allí un buen rato, mirando al techo y pensando en el día que me esperaba. Kate debía traer a Pearl de vuelta sobre las 10. ¿Qué tramaba a esta hora? Mis sospechas eran cada vez más fuertes, sobre todo después de la llamada de Doris de ayer. ¿Por qué querría Kate saber mi horario de trabajo? ¿Y por qué insistía tanto en conseguir mi tarjeta bancaria? Suspirando profundamente, me levanté de la cama. A mi edad, las mañanas ya no me resultaban tan vigorizantes como antes. Me dolían las articulaciones y la espalda me recordaba a sí misma con cada movimiento. Pero no podía permitirme sucumbir a la vejez, sobre todo ahora que sentía que debía estar alerta. Me preparé un desayuno sencillo, tostadas con mermelada y una taza de té fuerte, y me senté a la mesa de la cocina. Empezaba a lloviznar por la ventana, las gotas caían sobre el cristal formando dibujos caprichosos. Pensé en Kate. ¿Qué había cambiado en mi hijo? Cuando había pasado de ser aquel niño curioso que recogía piedras en la orilla del río y me traía flores silvestres a un hombre dispuesto a estafar a su propia madre por dinero? Quizás lo mimé demasiado. O quizás no fui lo suficientemente estricta. Earl siempre decía que consentía a Kate, que no le permitía afrontar las consecuencias de sus actos. Quizás tenía razón. Mi mirada se posó en una foto de Earl de pie en el alféizar de la ventana. Lo mostraba trabajando en el jardín, concentrado, pala en mano, tal como siempre lo recordaba, trabajador, responsable, meticuloso. ¿Qué harías tú en mi lugar, Earl?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no habría respuesta. Pero en el fondo, sabía lo que diría. Earl no toleraba la deshonestidad y siempre había creído que todos debían ser responsables de sus actos. No dejes que nadie, ni siquiera tu propio hijo, te pisotee, solía decir. Este pensamiento me dio determinación. Decidí prepararme para la visita de Kate y Pearl. Saqué harina, azúcar y huevos de la despensa, todo lo necesario para hacer los panqueques que tanto le gustaban a Pearl. Cocinar siempre me ayudaba a tranquilizarme y a ordenar mis pensamientos. Exactamente a las 10, sonó el timbre. Kate estaba en el umbral, sosteniendo la mano de Pearl. Ella sonreía, pero parecía un poco somnolienta. «Hola, mamá», dijo Kate, besándome en la mejilla. Su voz sonaba tensa, a pesar de su intento de sonar despreocupado. «Gracias por aceptar cuidar a Pearl. Siempre es un gusto ver a mi niña», dije, inclinándome hacia mi nieta. «¿Cómo estás, cariño?» «Bien», respondió Pearl en voz baja, apretando contra su pecho al conejito andrajoso, su juguete favorito. Me llevé a Happy para que no se aburriera en casa. «Muy bien», dije al abrirles la puerta. «Tengo panqueques con jarabe de arce listos». Los ojos de Pearl se iluminaron y corrió a la cocina. Kate se quedó de pie en el pasillo, mirando a su alrededor con una expresión extraña. «¿Buscas algo?», pregunté con la mayor naturalidad posible. «¿Eh?» «No, solo», dudó. «Creo que debería pintar estas paredes. Se ven un poco descoloridas». «Llevan así 10 años», dije. «No creo que sea un problema urgente». Kate se encogió de hombros y miró su reloj. «Tengo que irme. Vera me espera en el coche. Tiene una cita a las 10:30. Volveremos en una hora, quizá un poco más tarde». «Tómate tu tiempo», dije. «Pearl y yo encontraremos algo que hacer». Asintió, volvió a mirar el pasillo, se despidió rápidamente de su hija y se fue. Lo observé por la ventana mientras subía al coche y me di cuenta de que esta vez Vera conducía. Qué curioso, Kate solía conducir. Cuando volví a la cocina, encontré a Pearl ya comiendo panqueques. «Abuela, haces los panqueques más deliciosos del mundo», dijo con la boca llena. «Mejores que en el restaurante». «Gracias, cariño», sonreí, sentándome a su lado. «Me alegra que te gusten». Desayunamos y Pearl habló de la escuela, de su maestra, la señora Benson, y de la chica nueva de su clase que acababa de mudarse de otra ciudad. La escuché, disfrutando de su charla, pero una parte de mi mente seguía pensando en el extraño comportamiento de Kate. Después del desayuno, Pearl decidió jugar con sus muñecas, que guardaba en una caja especial para sus visitas. Se acomodó en la sala mientras yo preparaba el almuerzo, sopa de pollo con fideos, otro de los platos favoritos de mi nieta. Mientras picaba verduras, oía a Pearl hablándoles a sus muñecas, inventándoles historias. Su voz subía y bajaba,
imitando a diferentes personajes. La ansiedad que había sentido todo el día se intensificó. Kate estaba planeando algo y tenía que estar preparada. ¿Pero para qué exactamente? ¿Qué podía hacer? Fui a la habitación y saqué mi bolso. La tarjeta bancaria estaba allí, pero ahora no estaba segura de si era suficiente. ¿Y si Kate estaba planeando algo más? ¿Y si quería acceder a mis ahorros de otra manera? Me fui a la cama, pero no pude conciliar el sueño. Mis pensamientos giraban en torno a Kate, su extraño comportamiento y las palabras de Pearl. ¿Qué tramaba? ¿Y cómo podía protegerme? Pasé una noche sin dormir con estos pensamientos, sabiendo que mañana me enfrentaría a algo para lo que quizá no estuviera preparada. La mañana estaba nublada. Nubes grises cubrían el cielo, anunciando lluvia. Me desperté con los primeros rayos de sol que luchaban por abrirse paso entre las densas nubes. Dormí intranquilo. Soñé que Earl intentaba decirme algo, pero no entendía lo que decía. Me quedé allí un buen rato, mirando al techo y pensando en el día que me esperaba. Kate debía traer a Pearl de vuelta sobre las 10. ¿Qué tramaba a esta hora? Mis sospechas eran cada vez más fuertes, sobre todo después de la llamada de Doris de ayer. ¿Por qué querría Kate saber mi horario de trabajo? ¿Y por qué insistía tanto en conseguir mi tarjeta bancaria? Suspirando profundamente, me levanté de la cama. A mi edad, las mañanas ya no me resultaban tan vigorizantes como antes. Me dolían las articulaciones y la espalda me recordaba a sí misma con cada movimiento. Pero no podía permitirme sucumbir a la vejez, sobre todo ahora que sentía que debía estar alerta. Me preparé un desayuno sencillo, tostadas con mermelada y una taza de té fuerte, y me senté a la mesa de la cocina. Empezaba a lloviznar por la ventana, las gotas caían sobre el cristal formando dibujos caprichosos. Pensé en Kate. ¿Qué había cambiado en mi hijo? Cuando había pasado de ser aquel niño curioso que recogía piedras en la orilla del río y me traía flores silvestres a un hombre dispuesto a estafar a su propia madre por dinero? Quizás lo mimé demasiado. O quizás no fui lo suficientemente estricta. Earl siempre decía que consentía a Kate, que no le permitía afrontar las consecuencias de sus actos. Quizás tenía razón. Mi mirada se posó en una foto de Earl de pie en el alféizar de la ventana. Lo mostraba trabajando en el jardín, concentrado, pala en mano, tal como siempre lo recordaba, trabajador, responsable, meticuloso. ¿Qué harías tú en mi lugar, Earl?, pregunté en voz alta, aunque sabía que no habría respuesta. Pero en el fondo, sabía lo que diría. Earl no toleraba la deshonestidad y siempre había creído que todos debían ser responsables de sus actos. No dejes que nadie, ni siquiera tu propio hijo, te pisotee, solía decir. Era cierto. Casi nunca iniciaba sesión en la banca en línea, prefería la forma tradicional de administrar mis finanzas en persona en una sucursal bancaria. Ya veo, dije, intentando ocultar mi creciente ansiedad. ¿Sabes cómo va a conseguir papá mi dinero? Pearl negó con la cabeza. No, dejaron de hablar cuando me vieron. Papá dijo que me fuera a la cama porque las niñas necesitan descansar mucho. Asentí, acariciándole la cabeza. Tu papá tiene razón. El descanso es muy importante para un cuerpo en crecimiento. Pearl volvió a su juego, claramente sin darse cuenta de la importancia de la información que acababa de impartir. Y yo me quedé allí, atónito. Kate planeaba robarme el dinero, a mi propio hijo. El resto de la mañana pasó como un borrón. Jugaba con Pearl, le leía libros, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Intenté averiguar cómo Kate llevaría a cabo su plan. Si quería copiar mi tarjeta, necesitaba acceder a ella, pero la tarjeta siempre estaba conmigo en la billetera. Y entonces lo comprendí. Ayer, cuando dejó a Pearl, pidió ir al baño. Lo indiqué a la habitación de invitados. ¿Y si entraba en mi habitación? ¿Y si ya había copiado los datos de la tarjeta? Al mediodía, Pearl y yo almorzamos la sopa que había preparado. Comió con gusto, contándome de sus amigos del colegio. Intenté seguir la conversación, pero mis pensamientos volvían a lo que Pearl había dicho sobre los planes de Kate. Después de comer, Pearl decidió dibujar. Le di un cuaderno de dibujo y lápices de colores y me senté a su lado, fingiendo leer una revista. De hecho, estaba pensando frenéticamente en la situación. Si Kate realmente había copiado los datos de mi tarjeta, podría intentar retirar el dinero esta noche en cuanto saliera a trabajar.
Mañana tenía turno de mañana a las 6. Normalmente salía de casa a las 5:30. Eso le daría tiempo de sobra para retirar el dinero antes de que me diera cuenta de que faltaba. Mi reflexión fue interrumpida por el timbre. Era alrededor de la 1. Kate había vuelto a buscar a Pearl. «Hola, mamá», dijo al entrar en casa. Hoy parecía más relajado, incluso complacido. «¿Qué tal te fue?» «Genial», respondí, observándolo atentamente. Pearl fue una buena chica, como siempre. «Genial», le dio una palmadita a su hija en la cabeza. «Vamos, cariño. Tenemos que irnos a casa». Mientras Pearl recogía sus dibujos, Kate miró a su alrededor con una expresión extraña. Era como si estuviera evaluando algo. «Es una casa preciosa», dijo de repente. «Mamá, quizás deberías considerar contratar un seguro en caso de incendio o robo». «Tengo seguro», dije. «Tu padre siempre se encargaba de esas cosas». «Sí». «Papá era muy considerado», asintió Kate. «Por cierto, he visto que tu tarjeta de crédito está un poco deteriorada. Quizás debería pedir una nueva». «Aquí está». «Está intentando averiguar si reemplacé la tarjeta». «Quizás», respondí evasivamente. «Lo pensaré». Pearl regresó con los dibujos y Kate se apresuró a irse. «Gracias por tu ayuda, mamá», dijo, de pie en la puerta. «Por cierto, ¿trabajas mañana?» «Sí, trabajo en el turno de la mañana», respondí, observando atentamente su reacción. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Ya veo. Bueno, descansa hoy. Nos vemos el otro día». Se fueron, y cerré la puerta tras ellos, sintiendo el corazón latir con fuerza. Ahora estaba segura de que Kate planeaba usar mi tarjeta mientras yo estaba en el trabajo. En cuanto el coche arrancó, corrí a mi bolso. Mi cartera estaba en su sitio. Mi tarjeta bancaria también. La examiné con atención. A primera vista, todo parecía normal, pero algo me hizo fijarme mejor. La tarjeta no estaba como solía guardarla en la cartera. Siempre la tenía boca arriba, pero ahora estaba boca abajo. Pudo haber sido un accidente. Quizás yo mismo le di la vuelta al sacar el dinero en la tienda. Pero mi instinto me decía que Kate había conseguido mi tarjeta. Me senté en el borde de la cama, apretando la tarjeta. ¿Qué hacía? ¿Llamar al banco y bloquearla? ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Kate no había planeado nada y todo esto era producto de mi imaginación? No podía ignorar lo que había dicho Pearl. Los niños no mienten sobre estas cosas, sobre todo si no entienden su significado. Si Kate hubiera dicho que iba a quitarme el dinero esta noche, pues lo haría. Miré mi reloj. Eran las 2 de la tarde. El banco estaba abierto hasta las 5. Tenía tiempo para hacer arreglos. La decisión llegó de repente. No solo bloquearía la tarjeta. Retiraría todo el dinero de la cuenta. Si Kate intentaba retirar, descubriría que no había nada. Me cambié rápidamente de ropa, agarré mi mochila y salí de casa. Había dejado de llover, pero las calles estaban mojadas y el aire era fresco. Caminé tan rápido como mis piernas cansadas me lo permitían, sintiendo una extraña mezcla de determinación y tristeza. La sucursal bancaria local estaba en el centro de Denviti, a 20 minutos a pie de mi casa. Era un edificio pequeño con un letrero azul y puertas de cristal. Dentro, olía a papel y a aire acondicionado. Me acerqué a una ventana vacía donde estaba sentada una joven con el pelo recogido. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó con una sonrisa profesional. «Me gustaría retirar todo el dinero de mi cuenta», dije intentando mantener la voz tranquila. La mujer arqueó ligeramente las cejas. «¿Todo el saldo? ¿Puedo saber el motivo?» «Circunstancias personales», respondí. «Necesito el dinero». Ella asintió, aunque había curiosidad en su mirada. «Claro. ¿Me muestra su identificación?» Saqué mi licencia de conducir y se la entregué junto con mi tarjeta bancaria. Revisó los documentos y luego empezó a escribir algo en la computadora. «Señora Hammond, tiene 28.450 pesos en su cuenta. ¿Está segura de que desea retirar el importe total en efectivo?» «Sí», respondí con firmeza. «Pero quizás podría ayudarme a abrir una cuenta en otra sucursal ahora». La mujer parecía intrigada.
Claro que podemos arreglarlo. ¿Hay alguna rama en particular que le interese? Me lo pregunté. Tenía que elegir una sucursal que Kate no conociera. La sucursal de Chesterfold, dije. Chesterfold estaba a 30 minutos en coche de Denbigh. Kate rara vez iba allí. De acuerdo, asintió. Prepararé la documentación necesaria ahora. Mientras ella hacía el papeleo, me quedé mirando a la gente que entraba y salía del banco. Gente común haciendo cosas comunes. Ninguno de ellos era consciente del drama que se estaba desarrollando en mi vida, que mi propio hijo planeaba robarme los ahorros de toda la vida. El proceso tardó aproximadamente 1 hora. Primero, me dieron todo el dinero en efectivo, fajos de billetes que apenas cabían en mi bolso. Luego, llené los formularios para abrir una cuenta en la sucursal de Chesterfold. La empleada del banco me explicó pacientemente todos los detalles, incluyendo la nueva tarjeta que recibiría en una semana. Su nueva cuenta ya está activa, dijo mientras me entregaba la documentación. Puede depositar efectivo ahora mismo si lo desea. Asentí y le entregué el dinero, guardando solo 500 pesos para gastos corrientes. Ella contó los billetes y luego me entregó un recibo del depósito. Gracias por tu ayuda, dije, preparándome para irme. De nada, señora Hammond, dijo. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Al salir del banco, me sentí extrañamente ligero. Era como si el peso que había cargado durante los últimos días finalmente se hubiera desprendido de mis hombros. Mi dinero estaba a salvo. Kate no podría acceder a él. De camino a casa, reflexioné sobre lo sucedido. Mi hijo, mi único hijo, había planeado robarme. Fue doloroso darme cuenta, pero ya no podía cerrar los ojos ante la verdad. Kate había cambiado, y no para mejor. En casa, miré la hora. Eran casi las 4. Si Kate planeaba usar mi tarjeta esa noche, pronto descubriría que no había dinero en la cuenta. ¿Qué haría? ¿Me llamaría con acusaciones, se presentaría en persona o simplemente fingiría que no había pasado nada? Decidí estar preparada para cualquier opción. Guardé los papeles del banco en un lugar seguro, una vieja lata de galletas que guardaba en el estante superior de la despensa. Kate nunca miró ahí. Luego me preparé la cena, una ensalada sencilla y un trozo de pollo que me había sobrado de ayer. Comí despacio, escuchando cada sonido por la ventana. ¿Vendría Kate? ¿Sonaría el teléfono? Pero la noche transcurrió tranquilamente. Ni llamadas ni visitas. Vi la televisión, intenté leer un libro, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Kate. A su plan, a las palabras de Pearl. Antes de acostarme, revisé las cerraduras de las puertas y ventanas una vez más. No fue necesario. Denbigh era un pueblo seguro donde los robos eran poco frecuentes. Pero esa noche, me sentía especialmente vulnerable. Acostado en la cama, pensé en el mañana. ¿Qué me depararía? ¿Descubriría Kate que me le adelanté? Y, de ser así, ¿cómo reaccionaría? Con estos pensamientos me quedé dormido, sin darme cuenta de que mañana ciertamente traerían acontecimientos dramáticos que cambiarían nuestra relación con nuestro hijo para siempre. Esa noche dormí intranquila, despertándome a menudo con el más mínimo ruido. Soñé con Earl de pie en la puerta de nuestra habitación, sacudiendo la cabeza con decepción. Te lo dije, Nella, parecía decir su mirada. Te advertí sobre Kate. Me desperté a las 4 de la mañana con el corazón apesadumbrado y no pude volver a dormir. La mañana estaba nublada y caía una ligera llovizna por la ventana. Me preparé una taza de té fuerte y me senté junto a la ventana, viendo cómo Denbigh despertaba. El vecino de enfrente salió a comprar el periódico. Pasó una mujer con un perro, escondido bajo una gran sombrilla. Una mañana normal en un pueblo pequeño. Pero para mí, este día no era nada normal. No fui a trabajar. Llamé a Doris y le dije que no me encontraba bien. Aceptó cubrirme sin rechistar. Doris era una buena amiga. Sabía cuándo no preguntar. La mañana se hizo interminable. Limpié la casa, revisé fotos antiguas, incluso horneé un pastel de manzana. Cualquier cosa para mantenerme ocupada y distraerme de Kate. Pero la ansiedad no me abandonaba. ¿Qué haría cuando descubriera que no podía retirar dinero de mi cuenta? La respuesta llegó alrededor de las 3 de la tarde. El teléfono sonó tan fuerte que me sobresalté.
El nombre de Kate apareció en la pantalla. Respiré hondo antes de contestar. Hola, mamá. Soy yo. La voz de Kate sonaba tensa. ¿Estás en casa? Sí, respondí. Hoy no fui a trabajar. Estuve un poco enfermo. Hubo una pausa. Nada grave, espero. No, solo cansancio. A mi edad, deberías descansar más. Otra pausa. Casi podía oír cómo Kate daba vueltas en su cabeza, intentando digerir la información de que yo no estaba trabajando como él esperaba. Mamá, escucha. Se aclaró la garganta. Hay algo que quería preguntarte. ¿Has hecho algún cambio en tu cuenta bancaria últimamente? Había llegado el momento de la verdad. Apreté el teléfono con más fuerza. La verdad es que sí, respondí con calma. Ayer saqué todo el dinero y lo guardé en un lugar seguro. ¿Qué? ¿Por qué? Su voz se alzó. ¿Por qué necesitabas retirar todo el dinero? Me enteré de un fraude con tarjetas bancarias, dije, intentando mantener la inocencia. ¿Sabes lo preocupado que estoy por la seguridad? Pensé que más me valía estar a salvo. Siguió un largo silencio. Me imaginé a Kate parado frente a un cajero automático, mirando una pantalla que indicaba que no había fondos suficientes. Mamá, esto no es muy inteligente, dijo finalmente. Su voz sonaba extrañamente tranquila, pero podía percibir la tensión subyacente. No es seguro guardar una gran suma de dinero en casa. Deberías devolverlo al banco. Oh, no lo tengo en casa, dije. Lo tengo en otro sitio. Un lugar muy seguro. ¿Dónde? Preguntó bruscamente, y luego, al parecer dándose cuenta de su error, suavizó el tono. O sea, estoy preocupado por ti. ¿Dónde está tu dinero ahora? Es seguro, respondí con firmeza. No te preocupes, Kate. Lo oí suspirar profundamente. Mamá, escucha. Necesito hablar contigo en persona. ¿Puedo ir ya? Dudé. Una parte de mí quería decir que no para evitar la confrontación, pero la otra sabía que la conversación era inevitable. De acuerdo, dije finalmente. Ven. 20 minutos después, el coche de Kate llegó. Lo observé por la ventana mientras salía, cerraba la puerta de golpe y caminaba a paso ligero hacia la casa. Tenía el rostro tenso y los labios apretados. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre. Hola, Kate, dije, dejándolo entrar. ¿Quieres un té? Acabo de hacer una tarta de manzana. No, gracias. Entró en la sala y se sentó en el sofá. Noté que le temblaban un poco las manos. Mamá, necesitamos tener una conversación seria. Me senté en la silla frente a él con las manos cruzadas sobre el regazo. Te escucho. Kate se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Mamá, yo intenté retirar dinero de tu cuenta hoy con tu tarjeta. Su franqueza me sorprendió. Esperaba insinuaciones, negaciones, pero no una admisión tan abierta. Lo sé, respondí con calma. Levantó la cabeza y me miró sorprendido. ¿Sabes? Sí. Pearl me contó tus planes. Papá te va a quitar el dinero esta noche, fueron sus palabras. El rostro de Kate cambió. Primero sorpresa, luego ira, que rápidamente fue reemplazada por algo parecido a la vergüenza. ¿Ese pequeño? Hizo una pausa. No iba a robarte, mamá. Solo quería pedirte dinero prestado. Te lo pagaría en cuanto pudiera. ¿Tomarlo prestado sin mi permiso, usando datos copiados de mi tarjeta? Mi voz era tranquila pero firme. Kate, eso se llama robar. No, dijo, dando un paso al frente. No lo es. Soy tu hijo. Tengo derecho ¿A qué? Lo interrumpí. ¿Mi dinero, los ahorros que tu padre y yo ahorramos toda la vida? No tienes derecho a ellos, Kate. Se levantó y empezó a pasearse por la habitación. No lo entiendes. Estoy en serios problemas. Deudas. Deudas enormes. ¿Qué tipo de deudas?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Kate se detuvo, mirando por la ventana. Yo, juego un poco.
sobre todo al póker. A veces apuesto en deportes. Suelo ganar, pero últimamente... Guardó silencio. Últimamente, no he tenido suerte. Sentía un peso sobre mis hombros, una adicción al juego. Por eso siempre necesitaba dinero. Por eso su situación financiera nunca mejoró a pesar de tener un trabajo estable. ¿Cuánto debes?, pregunté. Mencionó una cantidad que me hizo estremecer, $20,000. Casi todos mis ahorros. ¿A quién le debes esa cantidad de dinero, Kate? Volvió a sentarse cabizbajo. Unos. No muy buena gente. Me dieron hasta el fin de semana para pagarles. Si no pago, tragó saliva, amenazaron con lastimar a Vera y a Pearl. Cerré los ojos. La situación era peor de lo que pensaba. Kate no solo intentaba robarme el dinero para otra apuesta. Estaba en peligro, y su familia también. ¿Por qué no viniste a verme antes?, pregunté. ¿Por qué no me contaste tus problemas? Lo intenté, exclamó. Todas esas peticiones de dinero, pero nunca me diste lo suficiente. Y no podía decirte la verdad. Temía que te negaras a ayudarme si supieras que necesitabas el dinero para pagar tus deudas. Así que, en lugar de hablarme honestamente, decidiste robar. Soné decepcionado. Estaba desesperado, dijo Kate en voz baja. Esta gente no bromea, mamá. Podrían hacerle mucho daño a mi familia. Miré a mi hijo y lo vi como un niño asustado, en problemas, sin saber cómo salir de ellos. Pero al mismo tiempo, vi a un hombre adulto que había tomado una decisión, robarle a su propia madre en lugar de pedir ayuda honestamente. Kate, empecé, eligiendo mis palabras con cuidado, sé que estás en una situación difícil, pero lo que has hecho, lo que intentaste hacer, es imperdonable. Lo sé. Bajó aún más la cabeza. La cagué a lo grande, pero mamá, de verdad no sé qué hacer. Esta gente me encontrará donde quiera que esté. ¿Sabe Vera de tus deudas?, pregunté. Ella sabe que estoy jugando, admitió Kate. Pero no sabe cuánto debo. Le dije que solo debía un par de miles. Suspiré. Otra mentira en una larga cadena de engaños. Kate, no puedo darte $20,000, dije. Aunque quisiera, eso es casi todos mis ahorros. Pero tienes una casa, dijo rápidamente. Podrías pedir un préstamo con la casa como garantía, o venderla y comprar algo más pequeño. De todas formas, vives sola. ¿Para qué necesitas una casa tan grande? Lo miré sorprendido. Incluso ahora, después de admitir que había intentado robarme, seguía pensando en cómo conseguir mi dinero. No, Kate, dije con firmeza. No hipotecaré ni venderé la casa para pagar tus deudas. Esta casa es todo lo que tengo. Es mi hogar, mis recuerdos, mi vida. Pero mamá, casi gritaba, no lo entiendes. Vienen por mí. Por Vera, por Pearl. Lo entiendo, respondí con calma. Y quiero ayudarte, pero no como me lo pides. Kate me miró perplejo. ¿Qué quieres decir? Te ayudaré a encontrar un asesor financiero, dije. Alguien que te ayude a hacer un plan para pagar tus deudas. Puedo darte $5,000. Es todo lo que puedo pagar. Pero con la condición de que busques ayuda profesional para tu adicción al juego. Su rostro se contorsionó de ira. $5,000? ¿En serio? Eso ni siquiera cubre mi deuda. Podría ser un enganche, dije. Demuéstrales a tus acreedores que vas en serio con el pago de tu deuda. Y para lo demás, necesitas hacer un plan. No tengo tiempo para planes. Kate se levantó del sofá de un salto. Me dieron hasta el viernes, 3 días. ¿Qué se supone que debo hacer? Habla con ellos, sugerí. Explícales la situación. Muéstrales que tienes parte del dinero y un plan para el resto. No conoces a esta gente, dijo Kate con una sonrisa amarga. No son de los que negocian. Me levanté y caminé hacia él, poniéndole una mano en el hombro. Entonces quizá deberíamos ir a la policía. Si tú y tu familia están siendo amenazados. No, la interrumpió bruscamente. Nada de policías. Solo empeoraría las cosas. Retrocedí, sintiendo que mi frustración crecía. Entonces no sé qué más puedo hacer, Kate.
Ofrecí lo que pude, $5,000 y ayuda para encontrar apoyo profesional. Me miró con una mirada de incredulidad que poco a poco se transformó en ira. ¿De verdad harías eso? ¿Dejarías a tu único hijo en la estacada, a tu único hijo? No te voy a dejar en apuros, dije con firmeza. Te ofrezco ayuda, pero no la que buscas. Kate negó con la cabeza, con el rostro desencajado por la rabia. Siempre ha sido así, tacaño, como papá. Siempre se aferraron a su preciado dinero como si fuera más importante que cualquier otra cosa. El dinero no es más importante que nada, respondí con calma. Pero el respeto, la honestidad y la responsabilidad son más importantes, y has demostrado que no tienes ninguna de esas cualidades. Se dio la vuelta, apretando los puños. No puedo creerlo. Mi propia madre se niega a ayudarme. No me niego a ayudarte, repetí. Me niego a darte todos mis ahorros sin garantía de que no los gastes en otra apuesta. Kate se giró bruscamente hacia mí. ¿Crees que soy tan irresponsable como para tomar tu dinero y jugar? No, pregunté. ¿No fue así como te metiste en esta situación? ¿Intentando vengarte constantemente, apostando cada vez más? No respondió. Y me di cuenta de que había dado en el clavo. Kate, suavicé mi voz, quiero que lo entiendas. Aunque te diera todo mi dinero ahora, no resolvería el problema. Pagarías esa deuda, pero ¿qué te impide volver a jugar? ¿Endeudarte de nuevo? El problema no es el dinero, es la adicción. No tengo ninguna adicción, dijo con terquedad. Pero su voz sonaba menos segura. Simplemente me dejé llevar un poco. Kate, intentaste robarle dinero a tu propia madre, le recordé con dulzura. Esto no es una locura. Es un problema serio. Se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. No sé qué hacer, mamá. De verdad que no. Parecía tan perdido en ese momento, tan parecido al niño pequeño al que una vez consolé después de una pesadilla. Me dolía el corazón por darle lo que pedía, por resolver sus problemas de golpe. Pero la razón me decía que eso estaría mal. No lo ayudaría a largo plazo. Hagámoslo, sugerí, sentándome a su lado. Mañana iremos juntos a un asesor financiero. Conozco a uno muy bueno, Benjamin Coulson. Me ayudó con mis inversiones tras la muerte de tu padre. Quizás pueda encontrar algunas soluciones, y te daré $5,000, no más, si te inscribes en un programa de tratamiento para la ludopatía. Kate levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. ¿Y si no funciona? ¿Si no aceptan esperar? Entonces pensaremos en otras opciones, dije. Pero primero, probemos esto. Guardó silencio un buen rato y luego asintió lentamente. Muy bien, intentémoslo. Pero no estoy seguro de que funcione. Yo tampoco estoy seguro, admití con sinceridad. Pero tenemos que intentarlo. Kate se levantó, con aspecto exhausto. Tengo que irme. Vera estará preocupada. ¿Le dirás la verdad? Le pregunté sobre el monto de la deuda. Dudó un momento y asintió. Tendré que hacerlo. Ella merece saberlo. Lo acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí. Mamá, siento lo del mapa. No debería haberlo hecho. No, no deberías haberlo hecho, acepté, pero me alegro de que lo admitas. Él asintió y caminó hacia el coche. Me quedé en la puerta, viéndolo alejarse con el corazón apesadumbrado. Mi hijo estaba en serios problemas, y no estaba segura de poder ayudarlo. De vuelta en casa, me senté en mi silla y me quedé mirando la foto de Earl un buen rato. ¿Qué diría ahora? ¿Aprobaría mi decisión? ¿O insistiría en medidas más severas? No sabía las respuestas a esas preguntas. Solo sabía que mañana sería un nuevo día, y que Kate y yo teníamos un camino difícil por delante. Un camino para reconstruir no solo sus finanzas, sino también nuestra confianza. El teléfono sonó y me sacó de mi ensoñación. Era Vera. Nella. Su voz sonaba tensa. Kate acababa de llegar a casa. Me contó lo de las deudas y lo que intentó hacer con tu tarjeta. Sí, respondí en voz baja. Es cierto. No lo sabía, dijo rápidamente. Te juro que no sabía que planeaba robarte. Pensé que solo iba a pedirte un préstamo.
Recordé que Pearl dijo que había oído a sus padres hablar de mi dinero. Vera obviamente sabía más de lo que admitía, pero no era momento de acusaciones. Lo importante es lo que está pasando ahora, dije. Kate está en apuros y necesita ayuda. Ayuda de verdad, no solo dinero. Lo sé. Le temblaba la voz. Llevaba tiempo sospechando que tenía un problema con el juego, pero no me había dado cuenta de que fuera tan grave. $20,000. No sé cómo vamos a pagar tanto. Encontraremos la manera, dije, sorprendido de mi propia confianza. Mañana veremos a un asesor financiero. Quizás pueda idear un plan. ¿Puedo ir contigo?, preguntó Vera. Yo también. Claro, acepté. Cuanto más apoyo tuviera Kate, mejor. Después de hablar con Vera, me sentí un poco mejor. Al menos parecía comprender la gravedad de la situación y estaba dispuesta a ayudar. Pero el problema persistía. Kate estaba siendo amenazado por personas a quienes les debía una gran suma de dinero, y solo teníamos 3 días para encontrar una solución. Pasé el resto de la tarde pensando en mis opciones. Los 5,000 pesos que podía dar de inmediato eran parte de lo que había retirado de la cuenta y que guardaba para gastos operativos. Pero los otros 15,000 pesos no me los podía permitir dar con todos mis ahorros, ni aunque quisiera. Era dinero para mi vejez, para gastos médicos inesperados. Quizás Benjamín pudiera ofrecer alguna solución. O quizás Kate podría negociar con sus acreedores pagos a plazos. En cualquier caso, mañana teníamos un día ajetreado. Antes de acostarme, revisé las cerraduras de las puertas una vez más. No por miedo a que Kate volviera con malas intenciones, sino simplemente por la inseguridad que me embargaba desde que me enteré de su intento de robo. Mi vida, que parecía tan predecible y mesurada, se había convertido de repente en un drama lleno de peligro e incertidumbre. Pero de algo estaba segura, no dejaría que Kate volviera a usarme. Lo ayudaría, pero con mis condiciones. Y si no estaba dispuesto a aceptar esa ayuda, tendría que buscar otra salida a la situación en la que se había metido. Con esa firme resolución, finalmente me dormí, preparándome para el día siguiente y todo lo que traería consigo. 3 meses pasaron volando. En Denditi había entrado el invierno, con días cortos, vientos fríos y nevadas poco frecuentes. Desde la ventana de mi cocina, observaba el cambio de estaciones, notando cómo cambiaban no solo los árboles y las calles, sino también mi propia vida. Mucho había cambiado desde aquella conversación con Kate. Fuimos a ver a un asesor financiero, Benjamin Coulson, como le había sugerido. Benjamin, un hombre mayor de mirada amable y carácter firme, escuchó atentamente la historia de Kate, le hizo algunas preguntas directas y sugirió un plan de acción. Primero, Kate tuvo que reconocer su adicción y buscar ayuda. Esa era mi condición. Segundo, fue necesario negociar con los acreedores los pagos a plazos. Tercero, se tuvo que elaborar un presupuesto estricto para saldar la deuda lo antes posible. Le di a Kate los $5,000 prometidos, pero no a cambio de nada. Benjamin sugirió abrir una cuenta especial de la que el dinero solo pudiera salir para pagar la deuda. Kate aceptó a regañadientes. No tenía otra opción. Fue más difícil con los acreedores. Kate no quería que estuviera presente en esta conversación, pero insistió en que Benjamin lo acompañara. Regresaron 3 horas después. Kate parecía exhausto, pero aliviado. Accedieron al plan de pagos, dijo. Pero con la condición de que pagara 2,000 pesos al mes y pagara la primera cuota inmediatamente. Los primeros 5,000 pesos se fueron de una vez. Kate tuvo que pagar el resto con su salario y cualquier ingreso adicional que pudiera encontrar. Vera lo apoyó con un segundo trabajo en el turno de noche del supermercado local. Kate empezó a asistir a un grupo de apoyo para personas con adicción al juego en un pueblo vecino, otra condición que yo tenía. Durante el primer mes después de estos eventos, apenas nos hablamos. Kate estaba ocupado con el trabajo y la terapia, y yo, simplemente le di espacio a él y a mí también. Durante el segundo mes, me llamó varias veces. Las conversaciones eran tensas e incómodas. Hablaba de sus éxitos en el grupo de apoyo, pero percibía el resentimiento en su voz. Todavía creía que debería haberle dado todo el dinero de una vez, haberle resuelto el problema de golpe. «¿No confías en mí?», dijo durante una de esas llamadas. «Nunca lo hiciste». «No se trata de confianza, Kate», respondí. «Se trata de responsabilidad. Eres un hombre adulto,
y estos son tus problemas. Hago lo que puedo, pero no puedo resolverlos por ti. Ayuda en lo que puedas, dijo con una sonrisa amarga. $5,000 de tus 30? ¿A eso le llamas ayudar? No me molesté en recordarle que en realidad tenía $28,000, no $30,000, y que $5,000 eran casi la quinta parte de mis ahorros. No importaba. Kate veía la situación a su manera, y ningún argumento podía hacerle cambiar de opinión. Al tercer mes, las llamadas se hicieron aún menos frecuentes. Pearl le preguntó a Vera varias veces por qué ya no visitaban a la abuela. Lo sabía porque ahora estaba tomando clases de informática en la biblioteca local, y una de las integrantes del grupo, Ellen, vivía al lado de Kate y Vera. Sin querer, se convirtió en mi fuente de información. Vi a tu nieta ayer, dijo Ellen a mediados de febrero mientras volvíamos de clase. Es una niña tan dulce. Le preguntó a su mamá cuándo vendrían a visitarte. ¿Y qué dijo Vera? Pregunté intentando mantener un tono de voz informal. Ellen se encogió de hombros. Algo así como, pronto, cariño. Pronto. Ya sabes cómo suelen responder los padres cuando no quieren dar una respuesta concreta. Asentí, sintiendo un dolor familiar en el pecho. Extrañaba a Pearl. Ella era la víctima inocente en esta situación, sin entender por qué de repente dejó de ver a la abuela a la que solía visitar tan a menudo. Las clases de informática se convirtieron en una válvula de escape para mí. 2 veces por semana, iba a la biblioteca, me sentaba frente a la computadora con otros estudiantes de último año y aprendía habilidades básicas con la guía de Ryan, un instructor joven pero paciente. Aprendí a usar el correo electrónico, a buscar información en Internet e incluso a crear una cuenta en una red social, aunque todavía no sabía muy bien qué hacer con ella. Pero lo más importante es que conocí gente nueva. Además de Ellen, el grupo incluía a George, un exprofesor de historia con una mente aguda y un humor irónico, Ellen, una viuda como yo, pero con una visión más optimista de la vida, y Patrick, un jubilado que decidió aprender a usar una computadora para comunicarse con sus nietos que viven en el extranjero. Empezamos a reunirnos no solo en clase. A veces nos reuníamos en un café local después de clase, comentando las noticias y compartiendo anécdotas. George nos invitaba a proyecciones semanales de películas clásicas en el club local. Ellen organizó un club de lectura. Poco a poco, mi vida se fue llenando de nuevos colores, nuevas personas, nuevos intereses. Y justo cuando empezaba a sentir que podía seguir adelante sin Kate y su familia, recibí la llamada de Vera. Era sábado por la mañana. Acababa de volver del mercado de agricultores al que fui con Ellen. Habíamos comprado verduras frescas, pan casero y un tarro de miel a un apicultor local. Estaba preparando la compra cuando sonó el teléfono. Nella, la voz de Vera sonaba insegura, como si dudara en llamar. Soy Vera. Hola, Vera, respondí, intentando parecer neutral. ¿Cómo estás? Bien, hizo una pausa. Oye, Pearl te extraña mucho. No para de preguntar cuándo puede verte. Se me encogió el corazón al pensar en mi nieta. Yo también la extraño, dije con sinceridad. Me preguntaba, tal vez podría traerla contigo, solo por unas horas. Kate no tiene por qué enterarse. La sugerencia me sorprendió. ¿Quieres ocultarle a Kate una visita a su madre? No exactamente, dijo Vera rápidamente. Es solo que, sigue dolido. Cree que lo traicionaste al no darle todo el dinero de una vez, y, bueno, nos ha prohibido visitarte. Sentí que la ira crecía en mi interior. Kate le prohibió a su familia verme y usó a su hija como instrumento de castigo. Vera, dije, intentando mantener la calma, me alegrará ver a Pearl, pero no quiero que tú y Kate peleen por eso, y no quiero enseñarle a Pearl que está bien ocultarles cosas a sus padres. Lo entiendo, dijo Vera. Pero es una situación difícil. Kate ha cambiado con los meses. La terapia le está ayudando. No se está portando mal, pero se ha vuelto más retraído, más rígido, sobre todo contigo. He estado pensando. Por un lado, no quería agravar el conflicto con Kate. Por otro lado, tenía muchas ganas de ver a Pearl. Y tal vez esta visita podría ser el primer paso hacia la reconciliación. De acuerdo, dije al fin, trae a Pearl. Pero con una condición, debes decirle la verdad a Kate. No tiene que ser por adelantado. Puedes decírselo después,
pero no quiero que sea un secreto. Vera dudó un momento, pero luego accedió. De acuerdo, se lo diré. Quizás el domingo. Es mi día libre y Kate estará trabajando todo el día. Quedamos en mañana a las 11. Después de hablar, me quedé mirando por la ventana un buen rato. Extrañaba a Pearl, pero no estaba segura de estar lista para afrontar de nuevo las consecuencias del drama de Kate. Los últimos meses habían sido una época de calma y nuevos descubrimientos para mí. Había empezado a construir una vida donde no era solo madre o abuela, sino yo misma, Nella Hammond, una mujer con sus propios intereses y amigos. Pero Pearl era la parte inocente de todo esto. No tuvo que sufrir el conflicto entre los adultos. El domingo, me levanté temprano, preparé galletas con chispas de chocolate, el dulce favorito de Pearl, y puse la casa en orden. A las 11 en punto, sonó el timbre. Vera estaba en el umbral, de la mano de Pearl. La niña parecía un poco mayor de lo que había sido en 3 meses. Llevaba el pelo rubio recogido en 2 coletas y llevaba un abrigo rojo nuevo. «Abuela», exclamó, lanzándose a mi cuello. «Te extrañé muchísimo». «Yo también te extrañé, cariño». «Te extrañé muchísimo», la abracé, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Vera estaba de pie junto a mí, moviéndose torpemente de un pie a otro. «La recogeré a las 2, ¿de acuerdo?», preguntó. «Tengo cosas que hacer en el pueblo». Asentí y Vera se fue rápidamente, dejándonos a Pearl y a mí solas. «Tengo una sorpresa para ti», dije, llevando a mi nieta a la cocina. «¿Adivina qué horneé?» «Galletas con chispas de chocolate», exclamó Pearl al ver el plato en la mesa. «Mis favoritas». Pasamos una mañana maravillosa juntas. Pearl habló de la escuela, de sus amigos, de su nueva profesora de arte, quien elogió su trabajo. La escuché, le hice preguntas y disfruté cada momento con ella. Después de las galletas y el chocolate, pasamos a la sala, donde Pearl vio mi portátil, una adquisición reciente que había hecho después de un curso de informática. «Abuela, ¿tienes un ordenador?», preguntó maravillada. «¿Sabes cómo usarlo?». «Claro», respondí con orgullo. «Incluso asisto a clases especiales». «¿Quieres que te muestre lo que he aprendido?». Abrí mi portátil y le enseñé a Pearl cómo usar el correo electrónico y cómo buscar información en Internet. Se emocionó, sobre todo cuando encontré un juego educativo apropiado para su edad. «Eres muy inteligente, abuela», dijo, mirándome con admiración. Papá solía decir que la gente mayor no sabe usar computadoras. Fruncí el ceño ligeramente. «Bueno, tu padre no está del todo bien. La edad no impide aprender cosas nuevas. Lo que cuenta son las ganas». Perla asintió con seriedad, tomándose en serio la información. «¿Por qué ya no vienes con nosotros?», preguntó de repente. «¿Y por qué no vamos nosotras a ti? Papá se enfada cuando pregunto por ti». Suspiré, sin saber cómo explicarle una situación complicada a un niño de 6 años. «A veces los adultos no se llevan bien», comencé con cuidado. «No significa que no se caigan bien. Es solo que necesitan tiempo para aclarar sus sentimientos». «¿Como cuando Lizzie y yo nos peleamos por la muñeca?», preguntó Pearl. «No nos hablamos durante un día, y luego nos reconciliamos». «Sí, algo así», sonreí. «Solo que a veces los adultos tardan más en reconciliarse». «Qué tontería», dijo Pearl con franqueza infantil. «Deberías disculparte y abrazarme». Ojalá fuera así de sencillo, pensé, pero no lo dije en voz alta. «¿Sabes qué?», dije en cambio, «dibujemos algo para tu papá. Quizás le ayude a estar menos enojado». Pearl aceptó con entusiasmo y pasamos la siguiente hora dibujando y coloreando. Nos dibujó a los 3, ella, Kate y yo, tomados de la mano bajo el sol radiante. Sobre el dibujo, con letras grandes, escribió: «Amo a mi familia». Al ver ese dibujo, sentí un nudo en la garganta. Para Pearl, era simple. Amaba a su padre. Amaba a su abuela. Y se suponía que debíamos amarnos. El mundo adulto, con sus complejidades, resentimientos y decepciones, le resultaba incomprensible. A las 2, Vera regresó. Parecía un poco nerviosa, pero sonrió al ver a Pearl mostrándole el dibujo con orgullo. «Es para papá», explicó la niña. «Para que deje de estar enojado con la abuela». Vera me miró con aire de disculpa. «Es un dibujo muy bonito, cariño».
Papá se va a poner muy contento. Mientras Pearl iba a recoger sus cosas, Vera me dijo en voz baja, lo siento. No le decimos que Kate está enojado contigo, pero los niños pueden percibir ese tipo de cosas. No pasa nada, respondí. Es una niña lista y muy observadora, igual que su abuela. Vera sonrió débilmente. Oye, Nella, Kate no sabe que estamos aquí. Se lo diré como prometí, pero puede que no sea una conversación fácil. Lo entiendo, asentí. Y agradezco que hayas traído a Pearl a pesar de eso. Ella no tiene por qué sufrir porque Kate y yo estemos en desacuerdo. Vera me miró agradecida. Tienes razón. Y Kate también se está dando cuenta. Está cambiando, poco a poco. La terapia le está ayudando, y el hecho de que ya no se porte mal. Me alegra oír eso, dije con sinceridad. Quizás la próxima vez podamos venir juntos, sugirió Vera con cautela. Los tres. No puedo prometerlo, pero intentaré convencerlo. Me encantaría, respondí. Mi puerta siempre está abierta para ti. Después de que se fueron, me quedé sentado en la silla un buen rato, pensando en nuestra conversación. Quizás existía la posibilidad de reconciliarnos con Kate. No de inmediato, ni rápido, sino gradualmente. Y eso era bueno. No por mi bien, sino por el de Pearl. Por la noche, fui a la proyección semanal de películas clásicas con George, Elena y los demás miembros de nuestro grupo de informática. Vimos Casablanca, una película que no había visto en años. Después de la proyección, fuimos a una cafetería al otro lado de la calle, comentando la película y compartiendo nuestras impresiones. ¿Cómo estuvo tu reunión con tu nieta?, preguntó Elena cuando estuvimos solos en la mesa. Le conté que Vera planeaba traer a Pearl. Fue maravilloso, respondí. Es una niña muy inteligente y observadora, y ha crecido muchísimo en estos 3 meses. ¿Y tu hijo?, preguntó Elena con cautela. ¿Ha progresado? Suspiré. Todavía no, pero quizá algo cambie pronto. Vera dice que está cambiando. La terapia le está ayudando. Elena asintió. Dale tiempo. A veces a los hombres les cuesta admitir sus errores, sobre todo delante de sus madres. Lo sé, dije. Y estoy dispuesta a esperar, pero no dejaré que me use ni me manipule más. Ese tiempo ya pasó. Bien dicho. Elena levantó su taza de café en un brindis juguetón. Por la nueva Nella Hammond, una mujer que sabe lo que vale y sabe poner límites. Sonreí, levanté mi taza y la incliné hacia ella. Al volver a casa esa noche, pensé en cómo había cambiado mi vida en esos 3 meses. El conflicto con Kate, que al principio parecía un desastre, en realidad me había abierto nuevas oportunidades. Había encontrado nuevos amigos, nuevos intereses, una nueva confianza. Claro que el dolor de la traición de Kate no había desaparecido del todo. Aún persistía en los momentos de tranquilidad, cuando estaba a solas conmigo misma. Pero ese dolor ya no me definía. Era solo una parte de mi historia, no la historia completa. En casa, revisé mi correo electrónico, un nuevo hábito que había adquirido en el curso. Entre los correos promocionales y las notificaciones de la biblioteca había un mensaje de Patrick invitándome a una clase de cocina el sábado siguiente. Nuestro grupo ha decidido aprender a cocinar platos italianos, escribió. Únete a nosotros. Será divertido. Sonreí y respondí que estaba de acuerdo. Otra nueva aventura en mi nueva vida. Antes de acostarme, saqué la foto de Earl y le hablé como siempre. ¿Sabes, Earl?, le dije, mirando su cara sonriente, creo que ahora estarías contento conmigo. Por fin he aprendido a mantenerme firme. Es una pena haber tenido que llegar a ese extremo con Kate. La imagen, por supuesto, no respondió, pero me pareció que Earl estaba sintiendo con aprobación hacia algún lugar desconocido donde había estado 5 años atrás. Me fui a la cama con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sabía qué me depararía el futuro, si Kate y yo nos reconciliaríamos, si podría volver a confiar plenamente en él. Pero una cosa sí sabía, pasara lo que pasara, podía con ello. Porque ahora no solo tenía una responsabilidad con los demás, sino también conmigo misma. Y eso me dio una fuerza que no había conocido. Con ese pensamiento, me dormí, lista para un nuevo día y todo lo que traería. A los 65, por fin comencé un nuevo capítulo en mi vida.
Y, a pesar de todas las dificultades, prometía ser interesante.